¿Cómo les va? Vamos a ver la segunda parte del eje 6, el metabolismo energético del músculo, en esta oportunidad con el trabajo anaeróbico y aeróbico. En relación al trabajo anaeróbico, implica contracciones de corta duración y alta producción de potencia. Un trabajo anaeróbico es, por ejemplo, una carrera de 100 metros, el levantamiento de pesas, ahí se realiza un trabajo anaeróbico. Dependen de una elevada actividad de la miosina ATPasa y de una resíntesis rápida de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Recordemos que la fosforilación a nivel de sustrato se daba en la glucólisis en dos momentos en la segunda etapa de la glucólisis. La demanda de ATP puede incrementarse de 100 a 1000 veces, no existe suficiente aporte de oxígeno y el músculo utiliza el ATP de reserva. Y degrada el glucógeno que tiene almacenado. ¿De dónde, a partir de dónde se genera el ATP? El ATP principalmente se genera a partir de creatina fosfato, por la creatin fosfato quinasa, más ADP. La creatina, recordemos que la creatina fosfato tenía un delta G negativo mayor que el ATP, por lo tanto, podía cederle grupo fosfato al ADP para formar ATP. También se genera ATP a partir de la acción de la adenilato quinasa, que es capaz de unir dos moléculas de ADP produciendo ATP y AMP. Y por otro lado, también se produce ATP a partir de la glucogenólisis. Recordemos que la enzima que controlaba, digamos, la principal enzima y que comienza la glucogenólisis era la glucógeno-fosforilasa, que se encontraba en forma inactiva y que por la acción del calcio que se libera del retículo sarcoplásmico y la entrada inclusive de calcio a la célula estimula la fosforilación de esa fosforilasa activándola. Lo mismo que adrenalina, que actuaba sobre el receptor y produce a través de la adenilato ciclasa la liberación de AMP cíclico y desencadenaba toda la señalización celular para activar la fosforilasa, es decir, fosforilarla. Por otro lado, la fosforilasa también por por regulación alostérica era activada por AMP y ADP. Esta fosforilasa, una vez que está activa, hace que el glucógeno fuera liberando glucosas como glucosa 1-fosfato. Bueno, después, finalmente, llegábamos a tener glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato ingresa a la vía glucolítica. Estamos hablando acá de lo que ocurre en el músculo. Esa glucosa 6-fosfato que ingresa a la vía glucolítica por la fosfofructoquinasa pasaba a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-fosfato. Finalmente, teníamos como, producto final de la glucólisis anaerobia la formación de dos moléculas de
lactato y 2 ATP. La glucólisis es activa hasta que se consuma todo el glucógeno y la acumulación de lactato en el músculo es el principal factor limitante del esfuerzo. Hay una buena coordinación que depende del calcio entre lo que es la función mecánica del músculo y la glucógenolisis. Recordemos que para la función mecánica del músculo también interviene el calcio. En relación al AMP y ADP, también activan alostéricamente a la fosfofructoquinasa, que era la enzima de la vía glucolítica de la primera parte, de la primera fase, ¿sí? ¿Y qué pasaba? La fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, estas son las 3 vías para la obtención de ATP. Entonces, vemos la de la creatina, fosfato, la de a partir de 2 moléculas de ADP y por la glucólisis anaerobia generando estas 2 moléculas de ATP. El esfuerzo muscular máximo excede largamente la capacidad de regenerar ATP por fosforilación oxidativa. Para que exista la fosforilación oxidativa debería haber el suficiente aporte de oxígeno que en este tipo de, digamos, esfuerzo muscular o tarea muscular no está. Se consume todo el glucógeno almacenado y en este caso, la glucólisis alcanza gran actividad. Por eso, el ejercicio intenso solo puede sostenerse durante unos pocos minutos. Se acumula lactato, produce una disminución del pH local, es decir, que aumenta la concentración de protones a valores de 6,6, que esos hacen que se inhiba la fosfofructoquinasa y por lo tanto disminuye la glucólisis. Y los protones también compiten con el calcio por unirse a la troponina C, lo desplazan y disminuye la fuerza de contracción. ¿Qué ocurría con el lactato producido? El lactato producido participaba del ciclo de Cori, se libera a la sangre, llega al hígado, ahí se transforma en piruvato y este piruvato por gluconeogénesis producía glucosa, la que se libera sangre y volvía al músculo. ¿Quiénes promueven en el hígado la glucogenolisis? Que también en el hígado hay glucogenolisis, las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, produciendo liberación de glucosa a la sangre. Entonces, se utiliza tanto la glucosa sanguínea como la del glucógeno muscular. En este proceso se produce una deuda de oxígeno. ¿Por qué se produce una deuda de oxígeno? Porque en el ejercicio se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el flujo sanguíneo en el músculo, se aumenta la ventilación pulmonar y se aumenta el consumo de oxígeno. Pero ese aumento de oxígeno en el músculo es insuficiente para oxidar los sustratos como, por ejemplo, los ácidos grasos o la glucosa misma. Entonces, el aumento en el consumo de oxígeno continúa luego del ejercicio y es lo que se conoce como el pago de la deuda.
La mayor parte del oxígeno consumido se emplea en el hígado para oxidar el lactato a piruvato y convertirlo en la glucosa, es decir, para la gluconeogénesis. ¿Qué ocurre al finalizar el esfuerzo? Bueno, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, permanecen aumentadas en la sangre durante 5 o 6 minutos luego de terminado el ejercicio. Y durante ese tiempo, entonces, continúa la liberación de glucosa en el hígado. Recordemos que la adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas, activaban la glucogenólisis. Además, hay oxidación de ácidos grasos predominantemente, esto es luego de finalizar el esfuerzo. Oxidación de glucosa y oxidación de cuerpos cetónicos. Todo esto estamos viendo principalmente lo que ocurre a nivel del músculo ahora. Eso hace que se produzca ATP y ese ATP va a ser utilizado para la síntesis de creatina fosfato, que sería ese compuesto, la creatina fosfato, la principal reserva de grupo fosfato en el músculo. Y también para la síntesis de glucógeno. Ese ATP va a también ser utilizado para la síntesis de glucógeno. Entonces acá podemos ver en un gráfico, mayormente el tejido adiposo no interviene. Se utiliza más que todo el glucógeno en los primeros 4 a 5 segundos se utiliza el glucógeno por activación, recordemos, de la glucógeno fosforilasa, pasaba a glucosa, esa glucogenólisis es un consumo a alta velocidad, se consume ese glucógeno. Esa glucosa y también en menor medida la proveniente de la sangre que ingresó a través de los GLUT4, recordemos, los transportadores de glucosa presentes en el músculo, ¿sí? Se activa la glucólisis por el AMP y el aumento del calcio. A su vez, en realidad lo primero que ocurría era que la creatina fosfato le cede al ADP este grupo fosfato para formar ATP y ella se transforma en creatina. Y este AMP y también el ADP activaban la fosfofructoquinasa, que era una enzima de la vía glicolítica. Se produce la glucólisis, pero es una glucólisis de tipo anaerobia que libera lactato y ese lactato va a ir al hígado. Esto ocurre todo muy rápidamente. En cuanto al trabajo aeróbico, es un ejercicio de menor intensidad, son contracciones de baja intensidad y larga duración. Y el oxígeno es utilizado para generar ATP por fosforilación oxidativa. La capacidad aeróbica está en función del volumen máximo de oxígeno. La intensidad máxima de trabajo, ¿de qué va a depender? De la capacidad de oxidación de cada tejido en la unidad de tiempo. Por lo tanto, va a ser, recordemos que el oxígeno nos lleva a la producción de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa.
Acá hay un concepto que es importante, que es la tasa máxima de captación de oxígeno, lo que se conoce como VO2 máxima, que es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir en la unidad de tiempo. Es decir, la máxima capacidad del organismo para metabolizar el oxígeno en la sangre. En los adultos jóvenes es de aproximadamente entre 40 y 50 mililitros de oxígeno por minuto y por kilo de peso corporal. En tanto, en las personas sedentarias es de 35 a 42 mililitros por kilo de peso y por minuto. Si el ejercicio necesita una cantidad de oxígeno mayor que la VO2 máxima, el ATP se genera parcialmente por vía anaerobia consumiendo glucógeno muscular. Recordemos que también en alguna oportunidad dijimos que no existía una anaerobiosis total ni una aerobiosis total. Siempre estamos hablando de que predomina uno sobre el otro, pero coexisten ambos. El límite en la capacidad de trabajo aeróbico está dado por la máxima cantidad de oxígeno que puede proveer la sangre circulante y utilizar el músculo. Y la liberación de oxígeno al músculo, a su vez, está relacionada a la concentración de glóbulos rojos o eritrocitos y de hemoglobina en la sangre. También con el número de capilares en el músculo y la capacidad de la bomba cardíaca. Porque realmente de que a veces vale que se aumente la capacidad pulmonar, por ejemplo, es decir, exista más oxígeno disponible, pero que no exista una suficiente cantidad de glóbulos rojos, ese oxígeno no podrá llegar a las células que lo necesitan. Vamos a ver la eficiencia de los sustratos utilizados en un trabajo aerobio, que son principalmente la glucosa y los ácidos grasos. Vamos a ver la eficiencia en la generación de ATP, pero desde el punto de vista del consumo de oxígeno. Si tenemos la glucosa, para que se oxide totalmente a dióxido de carbono y agua, genera 38 ATP. En cambio, si vemos, por ejemplo, el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, 26 moléculas de oxígeno y produce 146 ATP. Ahora, si sacamos la cuenta, la generación de energía por molécula de oxígeno es aproximadamente un 11% mayor cuando se oxida la glucosa que en los ácidos grasos. Si consideramos la cantidad 38 ATP sobre 6 moléculas de oxígeno en relación a 146 ATP sobre 26 moléculas de oxígeno. Es decir, que cada molécula de oxígeno, cuando genera más energía, cuando es utilizada para, digamos, la oxidación de la glucosa que del ácido esteárico. En tanto, la tasa de oxidación de los ácidos grasos por el músculo es más lenta que la de la glucosa. Y si se considera el rendimiento de ATP por unidad de peso de combustible, es decir, por molécula de glucosa o por molécula de ácido esteárico, los ácidos grasos sí, en este caso, son 30 a 50% más eficientes que la glucosa. ¿Sí? Pero lo que importa ver es el consumo de oxígeno. ¿Cuáles son los sustratos utilizados en el trabajo aeróbico?
Bueno, los que provee la sangre y que provienen tanto del hígado como del tejido adiposo. Los provistos por el hígado son los ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. Y los provistos por el tejido adiposo, los ácidos grasos. Y también utiliza reserva del músculo, glucógenos y triacilglicéridos. La intensidad del ejercicio aeróbico puede tener, el ejercicio aeróbico puede tener distinta intensidad y de acuerdo a esa intensidad va a ser el combustible utilizado. Cuando la intensidad del ejercicio aeróbico es cercana a la tasa máxima de captación de oxígeno, es decir, mayor al 90% del VO2 máximo, el combustible que se utiliza es la glucosa y glucógeno muscular. En cambio, cuando el consumo de oxígeno es de 60% o menos del valor del VO2 máximo, lo que se utiliza en ese caso son los ácidos grasos. Al utilizar digamos, que exista un consumo de oxígeno de un 60% o menos de ese valor de VO2 máximo, que recordemos que el VO2 era cuánto podía utilizar, lo que se transportaba y se utilizaba de oxígeno, al utilizar menos y utilizar, por lo tanto, los ácidos grasos como fuente de energía, esto implica un mayor rendimiento del combustible y un ahorro de glucógeno para el músculo. Y entonces esto permite un trabajo más sostenido en el tiempo. Y a medida que el consumo de oxígeno se aproxima a la VO2 máxima, aumenta la proporción de ATP generado a partir de la oxidación de la glucosa, es decir, como vemos en el caso del 90% o más. ¿Qué ocurre en un ejercicio muy prolongado, como sería una maratón de 42 kilómetros? En ese caso, existe un consumo submáximo de oxígeno, las contracciones son de baja intensidad y larga duración. En las primeras fases se recurre a la oxidación de la glucosa proveniente del glucógeno muscular y también del hígado, a la lipólisis muscular y del tejido adiposo con producción de ácidos grasos y oxidación de ácidos grasos. Cuando el ejercicio es mayor a 2 horas, en ese caso se recurre ya entonces a la oxidación de los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, produciendo entonces un ahorro de glucosa. Y también a la gluconeogénesis hepática y aporte entonces de glucosa a partir de la gluconeogénesis hepática. Y cuando el ejercicio es mayor de 6 horas, aún entonces subsiste algo de glucógeno en el músculo. La disponibilidad de glucógeno en el músculo es uno de los factores que determinan la duración del esfuerzo, ya que cuando se agotan los depósitos de glucógeno, el ejercicio debe ser reducido en intensidad o detenido. Entonces, en esta, digamos, figura podemos ver qué ocurre con el metabolismo del maratonista. Vemos que acá interviene el tejido adiposo con la liberación de la lipólisis y liberación de ácidos grasos. Esos ácidos grasos son captados por el músculo, también llegan al hígado, allí se produce la beta oxidación, pero cuando esa beta oxidación era, digamos,
excesiva y se acumulaba mucha acetilcoenzima A, se producían los cuerpos cetónicos que luego van, digamos, que son tomados por el músculo y sirven para la producción de ATP. También los ácidos grasos en el músculo provenientes tanto de la lipólisis en tejido adiposo como de sus propios ácidos grasos van a llevar a través de la beta-oxidación y fosforilación oxidativa a la producción de ATP. También se produce ATP a partir de la glucosa que capta de la sangre proveniente del hígado por glucólisis aerobia y genera mucho más ATP que la glucólisis anaerobia. También se utiliza el glucógeno depositado en el músculo, pero en este caso esa glucogenólisis se produce a baja velocidad. ¿Quién estimula la producción, la lipólisis y la glucogenólisis? La adrenalina y también el glucagón. Dijimos que otra posibilidad era en metabolismo aerobio la producción de digamos, la obtención de energía a partir de los restos carbonados de los aminoácidos. Entonces, en el músculo, la glucólisis produce piruvato y mientras tanto también las proteínas se están catabolizando, se producen aminoácidos y esos aminoácidos transaminaban y luego por desaminación oxidativa producían glutamato. Ese glutamato transamina, en este caso, transamina con piruvato, que era un alfa-cetoácido, el piruvato se transforma en alanina, que es un aminoácido, y el glutamato en alfa-cetoglutarato. Esa alanina por sangre llega al hígado y allí nuevamente transamina, se produce el proceso inverso, produce piruvato y por gluconeogénesis produce glucosa que vuelve al hígado. Es decir, este ciclo de la glucosalanina es otra forma de obtener energía en aerobiosis. Por ejemplo, en cuanto al aporte de energía por los distintos sustratos utilizados durante una maratón, la glucosa proveniente de la sangre le puede aportar durante 4 minutos. El glucógeno del hígado puede aportar energía aproximadamente durante unos 18 minutos. El glucógeno del músculo durante unos 70 minutos y los triglicéridos del adiposo durante unos 4.000 minutos. El rendimiento muscular sostenido, es decir, aquellas carreras de fondo, de resistencia, dependen de las concentraciones de glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque se necesita glucógeno para el metabolismo de los lípidos, para que el metabolismo de los lípidos en el músculo sea eficiente. Las grasas es lo que se conoce con el dicho de que las grasas se queman en la llama de los hidratos de carbono. Los corredores de maratón, digamos que se topan con el muro cuando las concentraciones de glucógeno son significativamente bajas, ya que se requiere un valor basal de glucógeno para una síntesis eficaz de ATP. Y la mayor utilización de los ácidos grasos durante las primeras fases del ejercicio es una adaptación al entrenamiento que sirve para ahorrar reservas de glucógeno.
¿Cómo se regula la oferta de combustible en este tipo de ejercicio aeróbico? Si el ejercicio alcanza cierta intensidad, se liberan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. El aumento de ellas es proporcional a la intensidad y duración del ejercicio y estas estimulan la actividad cardíaca, la glucogenólisis muscular, la lipólisis en el tejido adiposo y la glucogenólisis hepática. Disminuye el nivel de insulina en el plasma y por lo tanto se reduce la síntesis de glucógeno, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilglicéridos. Ahora, si el ejercicio es prolongado o breve pero intenso, se liberan más glucagón, cortisol, somatotrofina y estimulan la gluconeogénesis hepática. En este caso, el sustrato es lactato y la alanina. Vimos el ciclo de la glucosa-alanina. Esa, digamos, la gluconeogénesis es producida en el hígado, pero con sustratos provenientes del músculo, el lactato y la alanina. Esa oxidación, ¿sí?, en el músculo está deprimida porque se inhibe la piruvato deshidrogenasa por la acetilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos y de los cuerpos cetónicos. También el glucagón, cortisol, somatotrofina estimulan la glucogenólisis hepática y la lipólisis en tejido adiposo. Otros combustibles en este tipo de trabajo aeróbico son los alfa-cetoácidos derivados de los aminoácidos de cadena ramificada. Vamos a ver entonces ahora una comparación en relación al tipo de fibra muscular y las principales fuentes de combustible utilizadas por un sprinter y por un maratonista. El tipo de fibra usada, el sprinter, la tipo 2, glucolíticas, en tanto el maratonista, las tipo 1, que son oxidativas. La principal fuente de energía, recordemos que en el sprint era el fosfato de creatina los primeros 4 o 5 segundos, y en el maratonista el ATP del principio al fin. La fuente de combustible principal, en el caso del sprinter, es la glucosa derivada del glucógeno muscular y que se metaboliza mediante glucólisis anaeróbica. En el caso del maratonista, la glucosa y los ácidos grasos libres de la sangre y ácidos grasos también provenientes de la lipólisis en el músculo. La duración del glucógeno muscular en el sprinter se agota con rapidez, en el maratonista se agota lentamente. ¿Cuáles son los efectos del entrenamiento? ¿Qué produce el entrenamiento? El entrenamiento produce aumento en la concentración de los transportadores de glucosa en las células musculares y por lo tanto aumenta la capacidad oxidativa. Aumenta también la síntesis de proteínas en el músculo esquelético y cardíaco, habiendo en este caso una hipertrofia del miocardio. Eso hace que mejore el suministro de sangre a los tejidos periféricos. Además, en el músculo esquelético se duplica o triplica el número de mitocondrias. Hay un aumento de la mioglobina y en consecuencia se incrementa la capacidad de almacenamiento y transporte de oxígeno en el músculo. Se duplican los valores de VO2 máxima. Se aumenta la capacidad del músculo para utilizar los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, y esto reduce el consumo de glucógeno muscular y la producción de lactato y retarda
la aparición de la fatiga. Recordemos que al producirse lactato hay una disminución en el pH por un aumento de protones, y esos protones son los que van a inhibir la fosfofructoquinasa, van a disminuir el calcio a nivel, la liberación de calcio a partir del retículo endoplasmático, y van a actuar también sobre las proteínas y van a terminar produciendo fatiga muscular. También otro efecto del entrenamiento es un aumento de la densidad capilar en el músculo, que aumenta la provisión de oxígeno y posibilita mayor remoción de lactato. Bien, y con esto finalizamos el eje 6.